¿Cuál es el tema hoy, Roberto? Pues mira, hoy vamos a hablar un tema que siempre pues, he tenido mucha controversia con las iglesias y es la metafísica dentro de la iglesia. Ok, ¿y qué significa metafísica dentro de la iglesia? Ok, vamos a entrar, voy primero a hablar del significado. Lo que significa metafísica es más allá de lo físico, todo aquello que es más allá de lo que nosotros podemos palpar con nuestro sentido. O sea, que eso incluye lo espiritual. Exacto, vamos a entrar en eso. Eh, pero antes de comenzar el punto donde queremos ir, voy a leer un versículo de la Biblia que es bien fuerte, en el sentido, ¿verdad? Cuando ustedes lo escuchen lo van a ver. En 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, dice lo siguiente. Por esto Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron, los que no creyeron a la verdad. Si tú vienes a ver, Dios está enviando un poder engañoso porque como tú estás creyendo una mentira, para que tú sigas creyendo en esa mentira. Pero eso se contrarresta con ayuno, oración y la Biblia. Ok, ¿y hay alguna razón específica por cual Dios decide hacer eso? Pues mira, yo te lo voy a decir de forma bien sencilla. Es como Omar, mi hijo mayor, eh, él quería tocar un enchufe de la pared y decía, nene, no toques eso, que pica. Él tenía 3 añitos nada más. Nene, no toques eso, que pica. Y seguí insistiendo en meter el dedo ahí. Yo, nene, no toques. Entonces, ¿qué pasa? Llegó ya como la cuarta o quinta vez que yo dejé que hiciera lo que quería hacer. Y se vio el cantacito, ¿verdad? Y aprendió de eso. Y aprendió de eso. Eso es lo O que sea, Dios hace. lo que pasa es, mira, es como, es como la parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que el rico y Lázaro murieron a la misma vez. Uno fue a parar en el lugar de castigo, otro fue a parar en el seno de Abraham. Que cuando el rico le dijo, mira, envía a Lázaro a avisarle a mis hermanos para que no vengan a parar aquí. Abraham le contestó que no podía ser y que ellos tienen la ley y los profetas. O sea, que le estaba diciendo, tienen la palabra para conocer la verdad. Pues en este caso, a nosotros se nos ha dado la verdad. Y la revelación hacia nosotros, ¿verdad? Que somos la iglesia, es aún mayor porque Jesucristo vino y nos habló directamente Dios a través de Jesucristo a cada uno de nosotros. Y por eso es que llega un momento que Dios dice, y este versículo fue lo que me motivó a hablar, porque yo practicaba la metafísica. Y yo practicaba la metafísica cristiana como por 7 años antes de yo regresar ya 16 años atrás al Evangelio. Y, y yo todo lo manejaba pues declarando, decretando, dándome yo mismo profecía. Y esa era la manera que yo manejaba toda mi vida. Y entonces llegué a un nivel, y esto de los niveles también hay que sacarlo de la iglesia, porque los que hablan de niveles son los satanistas, son los que practican metafísica, ocultismo, todas esas cosas. La Biblia no me habla de niveles, la Biblia me habla de un crecimiento espiritual. Los niveles se los dejamos allá a los satanistas. Este, pues yo llegué a unos niveles de que yo incluso empecé a hacer o como hacer como rituales para ciertas cosas. Por ejemplo, yo usaba cristales para protegerme y yo los preparaba con un ritual. Entonces, si tú estabas sentado frente a la mesa mía y tú tenías malos pensamientos, como están ahora también hablando de eso en la iglesia, pues la piedra se comenzaba a calentar como si fuera una hornilla de la estufa. Yo tenía que jalármelo porque me empezaba hasta a nivel de quemar. O sea, por eso yo te digo que se me había dado un poder engañoso. Porque yo podía, por ejemplo, yo estaba viajando en la guagua pública y estaba lloviendo. Y yo decía, yo declaro que la lluvia se detenga cuando yo me baje y que empiece a llover otra vez cuando entre a la oficina. Y pasaba así. O sea, yo estaba bajo un poder engañoso. Pero yo entendía que como yo lo decía en el nombre de Jesús,
pues que era de parte de Dios. Y ahí es donde la gente se equivoca. Y ahí es donde la gente se equivoca. Entonces, cuando a muchas iglesias, o sea, yo he tenido muchos problemas con la iglesia, porque cuando yo voy a la iglesia y le digo, nosotros no podemos estar decretando, declarando, eso es metafísica cristiana, eso no tiene nada que ver con Dios, eso es satanismo como tal. Y en la Biblia no dice nada de eso de decretar y... No, o sea, la Biblia dice que tú declares, pero que declares que lo que has hecho mal, declara tus pecados. O el rey, un rey de alguna comarca, pues hace un decreto. Por ejemplo, esta es tu casa. Y tú, podemos poner un decreto que tú puedes hacer en tu casa, que no está mal. Pues tú decretas de que cuando venga alguien de visita se tiene que quitar los zapatos en la puerta. Y no puede caminar con zapatos en la casa. Ujú. Eso es un decreto que tú has hecho. ¿Qué pasa? Eso tiene que ver con la ley terrenal y qué sé yo. Pero en lo espiritual nosotros no podemos hacer decretos, ni declaraciones, ni profetizar sin Dios no te ha dicho nada. Porque, por ejemplo, tú quieres un carro nuevo. Ah, yo te profetizo que dentro de 6 meses tienes un carro nuevo. Pero eso está saliendo de mí. A mí Dios no me dijo que tú ibas a tener un carro nuevo. Entonces estamos poniendo palabras que vamos a poner que a los 6 meses no se da. Entonces, ¿quién queda como mentiroso? No eres tú, es Dios. Estás diciendo palabras que no vienen de parte de Dios. Mira, esto tiene historia. Esto se introdujo al mundo prácticamente hace 4023 años para el tiempo de Abraham y se introdujo en Egipto, la metafísica. ¿Qué pasa? Eso lo trajo una persona que se llamó Hermes Tot, o sea, el dios Tot de los egipcios. Hermes Tot Trimegistro. Trimegistro significa 3 veces grande. ¿Qué pasa? Él llevó la matemática, la astrología, la astronomía, ciencia. Entonces también introdujo el ocultismo, la astrología y las ciencias ocultas a, a Egipto, ¿verdad? Por eso es que yo siempre he dicho que Moisés, cuando a Moisés lo estaban tratando como un dios, porque el faraón se trataba como dios, y a Moisés lo estaba preparando para ser faraón también, porque Ujú. era hija de la hija del faraón. Aunque fuera adoptivo, él estaba preparándose, él se estaba educando. Que a él le impartieron este conocimiento a Moisés. Y yo nunca vi en la Biblia que Moisés impartiera ese conocimiento a otras personas. Entonces, ¿qué prueba tengo yo de que verdaderamente eso que trajo este hombre influenció en Egipto? Mira, cuando Janes y Jambres, y el que no sepa, eso está en 2 Timoteo 3:8. Janes y Jambres fueron los 2 magos que se enfrentaron a Moisés. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues ellos convirtieron sus varas en serpientes. Claro está, la serpiente de Aarón, la vara de Aarón que se convirtió en serpiente, se comió a esas varas. Entonces después cuando hubo el juicio de cambiar el agua en sangre, ellos hicieron lo mismo. Por eso que el faraón no estaba convencido de dejarlo ir. Cuando vino la plaga de las ranas, los Janes y Jambres también hicieron lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando vino la plaga de los piojos, no pudieron hacerlo. Y ahí ellos mismos testificaron de que esto es dedo de Dios. O sea que yo Y por entendía, qué no pudieron hacer la plaga del piojo? porque Dios no se lo permitió. Punto. Acuérdate que ¿de dónde salió el que ellos pudieran hacer la magia? Del ocultismo, de Satanás, de la magia como tal, como ellos lo creen. Ujú. Y la Biblia dice que Satanás fue el que le infundió poder a ellos para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Históricamente, eso surge en Egipto, lo trajo este hombre al fin de cuentas lo llamaron el dios Tot. Los griegos adquirieron esos conocimientos, escribieron libros, porque hay enciclopedias de metafísica de parte de los filósofos griegos. Eso pasa también a lo que viene siendo la Edad Media. En la Edad Media pues tuvo mucho auge. ¿Qué pasa? Todo esto tiene una historia hasta que llega a Estados Unidos por un pastor que se llama Emmett Fox.
Y entonces en 1940 M. Fox introduce la metafísica dentro de la experiencia o la liturgia de la iglesia, porque él era protestante. Entonces, cuando viene a ver, él creó un sincretismo, y ese sincretismo es que unió el evangelio con la metafísica y las hizo así. O sea, es como tú tienes cemento y tienes agua. El cemento solo, pues cemento, y el agua aparte es agua, pero entonces para tú crear algo nuevo, que viene siendo la mezcla que se usa para hacer la pared o empañetar, pues tú mezclas los dos. Y eso fue lo que se hizo, se creó una cosa nueva. Ok, y ahora voy a hacer unas preguntas que me hicieron a mí, Ujú. ¿verdad? Porque, pues, para eso es lo que estamos aquí. Yo miro las preguntas que nos hacen en los próximos temas y eso, y pues las añado a nuestra conversación. Ujú. Dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Si nos hizo a su imagen y semejanza, pues nosotros somos dioses, ¿verdad? Esa fue una de las preguntas que me hicieron. Exacto. Al decir eso, por eso es que yo creo que hay ciertas personas que creen que el decir yo declaro y yo decreto que está bien, ¿verdad? Porque hacer a su imagen y semejanza, esa persona me dijo, pues no podemos ser humanos solamente, porque si somos a su semejanza, somos como si fuésemos dioses. Ok. Y vas a encontrar unos versículos que dice, y los dioses, pero cuando habla de dioses, en el hebreo se refiere a jueces. ¿Entiendes? Jueces, representantes de la ley, no que somos dioses. Por ejemplo, bien sencillo, el policía es un representante de, La ley, pero él no es la ley. no. Nosotros somos representantes ahora mismo del reino, pero no somos El reino. el rey. Nosotros no somos el rey. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y la Biblia dice que el que cree en Jesucristo, estas cosas le seguirán, ¿verdad? Pondrán las manos y serán sanos. Habla de predicar, habla de sanar enfermos, de echar fuera demonios. Nosotros se nos dio una autoridad para nosotros poder hacer esas cosas. Pero no significa que nosotros somos esa autoridad. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a mí no me hace a mí divino. El Espíritu Santo no me hace igual a Dios. El Espíritu Santo en mí, que ese fue el poder que recibimos, pero es un poder para nosotros luchar contra nuestros propios pecados. No es un poder para tú, sí, tú haces milagros, pero es a través que Jesucristo lo hace a través de ti. Sí, sí, tú eres un Porque, conductor. porque si fuera así, mira, si fuera así exactamente, imagínate, todos tenemos el poder de Dios, porque creemos en Dios y tenemos el Espíritu Santo. Pero ahora mismo está nublado. Digo, yo declaro que desaparezcan las nubes. Pero el vecino de al lado dice, contra mis matitas están medias malitas. Yo declaro que llueva. Entonces, imagínate que todos fuéramos dioses, no se formaría una guerra hasta quedara el último que declaró con más poder una palabra sobre todos los demás. Ajá. Dale poder o sea, no podemos tener 7 gobernadores, porque ¿cuál de ellos va a tener la razón? Aquel quiere una cosa, aquel quiere igual, en el reino de Dios nosotros somos siervos. Es más, Dios mismo se humilló, se hizo hombre y vino a servirnos. Es como cuando lo crucificaron. Si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz. No le dijo a Pedro, mira, si yo quisiera deshacer algo, yo tengo legiones de ángeles. O sea que Pedro le cortó la oreja al siervo del. Yo tengo legiones de ángeles que si yo digo, ven acá, vienen acá. Tú puedes ordenar ángeles. Para nada. No puede, bíblicamente no puede, no se puede. Mira, además de esto, en la Biblia no hay una sola oración que se haya hecho por sanidad, por un milagro, que se haya necesitado la intervención de Dios
que diga yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo te doy la palabra. ¿Qué pasa? Lo que la metafísica, la filosofía de la metafísica, que viene de la nueva era, lo que intenta hacer es hacer dioses de nosotros mismos. Y ese es el problema que esa era lo que yo viví durante 7 años antes de regresar al Evangelio, de que yo era mi propio Dios. Yo era ese es el nieto que está por ahí. O sea, que yo era quien decidía lo que ocurría en mi vida, fuera bueno o fuera malo. Dentro de la metafísica cristiana no existe el diablo. Son tus palabras negativas las que hacen que pasen cosas malas. O sea, a mí me dio cáncer y cualquier metafísico cristiano dice, porque tú estabas declarando y estabas hablando de cáncer. Lo que nunca hice, pero... O sea, que el cáncer me dio porque yo lo declaré. Sí, o sí, porque yo lo eso decreté. es lo que la metafísica O porque yo dice. lo pensé, o porque me daba miedo de que me diera. Y eso es lo que estipula la metafísica como tal. Entonces, ¿qué pasa? Hemos llegado a un momento de la historia que la mayoría de la gente dentro de la iglesia tiene comezón de oír. Entonces, lo que quieren es que cuando yo vaya a la iglesia no me hablen del evangelio, porque el evangelio me confronta. El evangelio me dice que yo soy pecador. Háblame de que yo puedo declarar y las cosas van a ser hechas. Que yo puedo declarar salud y voy a tener salud. Que yo puedo decretar que voy a ser millonario y voy a ser millonario, porque eso es lo que están enseñando. Que yo soy profeta y como yo soy profeta, entonces esta es la cuestión, que ponemos la fe en las palabras que salen de nuestra boca, porque ese es el asunto, ¿verdad? Que tú pones la fe en las palabras que salen de tu boca y entonces tú estás provocando una idolatría hacia ti mismo. Y en vez de nosotros tener fe en que Jesucristo va a ser lo que va a ser. Ajá. Y entonces es como una mujer, ¿verdad? Cristina de Claro dijo cuando estaba orando por Julio Melgar, yo no acepto un no de parte de Dios. Pero Pablo lo tuvo que aceptar cuando le dijo, yo no te voy a sanar, bástate mi gracia. Pablo lo podía aceptar, ¿verdad? Y Pablo nunca sanó, porque la Biblia no dice que sanó. Entonces, un metafísico cristiano diría, pero es lo que tenía que declararse en salud. Decir, esas palabras de que vas a estar enfermo es del diablo. No, y que si todo el mundo se declarara en salud, no hubiesen hospitales, ¿verdad? Porque a ese momento todo el mundo, me declaro en salud, me declaro que el cáncer se vaya, y no hubiesen hospitales. No hubiera pobre. Porque yo me declaro millonario, yo declaro... Es como cuando yo regresé a la iglesia 16 años atrás. En la primera predicación que yo escucho a la persona que estaba predicando y dijo, si su nevera está vacía, abre la nevera y imagínate que está llena, porque eso es otra cosa. Pues tú incubas, ¿verdad?, lo que tú quieres en tu cabeza, en tus pensamientos, y declara que va a estar llena en el nombre de Jesús. Y yo lo hice y no pasaron ni 2 horas y el hermanito fulano tal llegó con una compra a mi casa. Entonces, ¿qué pasa? Como te dije al principio, Dios envía un poder engañoso para que creas la mentira y seas condenado. Porque si esta persona es un ministro de Dios, ella sabe que Dios no opera de esa manera. Sí, Dios me puede, si yo le pido a Dios, Señor, mira, estoy atrás con la compra, estoy atrás con esto, lo otro, Dios te puede ayudar. Yo no estoy diciendo que no. Por supuesto. Entiendo, porque somos hijos de Dios. Pero todo es bajo la voluntad y la soberanía de Dios. No es porque yo lo diga que Él tiene que hacerlo. Porque estamos tratando a Dios como que es un viejo que no sirve para nada y que yo le digo a Él lo que tiene que hacer. O sea, yo declaro, yo decreto, yo profetizo, yo doy palabra de fe. Y entonces le digo a Dios qué tú tienes que hacer. Sí, sí. Como que Él no fue nuestro creador. No, es que mira, vamos a poner, ¿cuál es el pecado de Satanás? ¿Cuál fue?
Él reclamó sus derechos porque él era el que hacía las transacciones de Dios. Él era el ángel más importante en el momento. Entonces, ¿qué hizo? Ah, pues mira, yo soy igual que el Altísimo. Entonces, Satanás, esto está en Ezequiel 28, que quiero sacar en Isaías 14. Él dijo, yo soy igual que el Altísimo y voy a poner mi trono al norte de él. O sea, se quería ir hasta ir por un poquito más por encima de Dios. Entonces ahora mismo, eso fue lo que hizo que Satanás saliera del cielo. A él lo sacaron. ¿Tú quieres ser igual? No, tú no puedes ser igual a Dios. Entonces, ¿con qué engañó Satanás a Eva? Si comes de fruto vas a ser igual a Dios. ¿Y con qué Satanás nos está engañando, introduciendo estas fábulas dentro de la iglesia? Haciendo que nosotros creamos que somos igual a Dios. Sí, con el decretamos y... Sí. Es el mismo engaño, gente, desde antes de la creación del mundo. Nosotros no somos dioses, nosotros no somos Dios. Es como algunos dicen, nosotros somos Jehová Junior. O somos, porque los caballos tienen caballitos, Dios tiene diositos. O como dicen los libros de metafísica, una gota de agua no es el mar, pero es parte del mar. O sea, como que esa pequeña gota tiene todas las características que tiene el mar. Eso es lo que enseñan los libros de metafísica y eso es lo que se está enseñando en la iglesia. Ya yo no pelo rodillas, yo que tengo que hacer, yo necesito 100 pesos para el mes que viene por esta situación. Declaro que necesito Wow, 100 yo pesos. declaro que ese dinero va a llegar. O yo declaro que alguien me va a dar ese dinero. Ese dinero va a llegar, sea como sea. No te vas de rodillas ya. Yo le estoy ordenando a Dios que me tiene que dar ese dinero. Yo le estoy ordenando a Dios que me tiene que dar esa casa. Mira, Jesucristo no murió para darnos dinero, ni casa. Jesucristo murió para limpiarnos de nuestros pecados, darnos salvación y tener la posibilidad de entrar al reino de los cielos cuando se establezca aquí en la tierra. Sí, es como yo estaba en una iglesia recientemente y la iglesia nos estaba explicando en su predicación que Dios es el dueño del oro y la plata, pero estaban diciendo, yo declaro que en el nombre de Jesús hay 50 personas hoy que van a dar 1000 pesos. Y va a pasar hoy. O sea, pero nos acabaste de enseñar que Dios es el dueño del oro y la plata, pero y que esperemos en Él, pero tú quieres eso hoy. No, eso no funciona así. Se contradijo. Se contradijo en menos de 5 minutos, se acabó de contradecir. Pero es como, no me acuerdo si lo dije en otro video. Te dicen, si tú siembras 100 pesos, 100 por uno. Dios te va a multiplicar al 100 por 1. Ok. Pero entonces, ¿por qué el pastor no siembra $100 en 10 personas? Porque si él dice que eso es así, él va a recibir $10,000 para atrás. Ajá. Entonces, que los pastores siembren, porque si lo de la multiplicación, que tiene que ver también con esto, si lo de la multiplicación, como ellos dicen, es verdad, no me hagas a mí darte dinero, siémbralo tú y tú recibes la multiplicación. El pastor va a recibir la multiplicación. Pero ellos ya no creemos en un Dios proveedor, que ese es el problema. Mira, yo conozco un pastor en Puerto Rico, nosotros estábamos construyendo una iglesia, sí, porque yo he construido iglesias con mis manos también. Y él pues tenía una queja, él se quejó de que no estaban entrando diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y yo me volteé y yo le dije, pero es que el dinero no lo provee la gente, el proveedor es Dios. Él escuchó y entendió el mensaje. No pasaron ni 5 años, o sea, y te estoy hablando de que las cosas llegaron poco a poco. Al hombre le regalaron una casa. Y el hombre tiene una escuela que estaba cerrada, que ahora es su iglesia. Se lo proveyó Dios, no la gente que estaba en la iglesia. ¿Qué pasa? No, pero la gente es la que trae el dinero. Ok.
fine. Pero quién, como dice en 2 Corintios 9, Dios va a poner en mi corazón lo que yo voy a dar sin esperar a cambio, porque eso es otra cosa mala de la metafísica, que también, o sea, lo estoy incluyendo todo, en el sentido de que yo doy ofrenda porque Dios me va a bendecir. Y eso no es así. Mira, en Proverbios 19:12 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La voluntad y la soberanía de Dios va por encima de lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Dios me sanó del cáncer, pero hasta el día de hoy no me ha querido sanar de la diabetes. Yo voy a discutir con Dios. Para nada. Yo aprendo a vivir con mi diabetes y si a Dios le place mañana sanarme o sanarme en un mes que viene, fine. Y si no lo hace y muero de eso, bien también. Porque el problema es que las promesas que hizo Jesucristo por ejemplo, de salud, enfocándonos en esa parte, se va a cumplir. Porque en el reino, cuando regrese Jesucristo, no vamos a tener enfermedades. Pero Jesucristo dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones. Y las aflicciones vienen con la pobreza. Entonces, un cristiano no puede ser pobre. ¿Quién le dijo eso a usted? Ahí es donde Dios prueba. Se supone que yo le sirvo a Dios, sea pobre, esté enfermo, no tenga techo, no tenga que comer. Porque lo más grande que Dios hizo por nosotros es morir en la cruz por nosotros, para procurar nuestra salvación, perdonar nuestros pecados. Y eso es lo que debe motivar a una persona a estar en la iglesia. Pero las motivaciones de la gente es voy para la iglesia porque Dios me va a restaurar mi matrimonio. Mira, Dios no puede obligar a tu esposa a quererte a ti, ni a tu esposo. Dios no lo va a hacer. Ahora examínate tú y mira a ver qué cosas estabas haciendo mal y las corrige y haces todo lo posible para corregirlas y entonces la otra persona va a notar eso, pero la otra persona va a tomar la decisión. Porque mi gente, el amor no es un sentimiento, es una decisión. La Biblia te dice que ames. La Biblia no te dice nunca de que te amen a ti. Y no dice espera que tú sientas algo para amar. Porque yo no siento nada por un enemigo. Mira, Jesús mismo dijo, Padre, si quieres pasa de mí. Close the door. Si quieres pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiera, que se haga tu voluntad. Jesús pudo haber dicho que no. Y eso lo demuestra. Él sabía el sufrimiento que le esperaba. Él sabía el dolor, lo que iba a sufrir, todo lo que iba a pasar. Y él dijo, si fuera posible, pero que se haga tu voluntad. Y ese es el problema, que no dejamos que Dios haga su voluntad sobre nosotros. Mira, Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en nuestros deleites. Voy a que el profeta me profetice porque quiero una casa. Que sí, tú puedes decir que es una necesidad, pero tú estás pagando renta, tienes tu apartamento, o estás viviendo con un familiar. Existe una necesidad, pero a veces es más deleite, es más vanidad que otra cosa que tú tener tu propia casa. Es como decirle al mundo, yo puedo pagar mi casa. Entonces estamos hablando de orgullo, vanidad y cosas así. Sí, sí. ¿Entiendes? Y Dios, la Biblia dice que Dios conoce las necesidades tuyas. Y es verdad, mira, cuando fuimos a comprar esta casa, nosotros, yo y Barbie estuvimos mucho tiempo orando, ¿verdad? Y en la iglesia que estábamos, viene un predicador de visita y dijo, aquí hay unos jóvenes con niños que llevan haciendo la pregunta de cuándo viene su casa, cuándo se va a proveer. Y Dios dice que ahora es tiempo. Y yo y Barbie nos miramos como que esto es lo que nosotros llevábamos orando. Y ese día salimos de la iglesia, fuimos a ver unas modelos
Y nos aprobaron por mucho más de lo que nosotros pensábamos. Y mandamos a hacer la casa ese mismo día. Pero fue que Él nos contestó nuestra oración. No fuimos buscando a que nos No, tú dijeran fuiste nada. de visita Fuimos y... de visita y Sí, pues, porque, ok, hermano, yo quiero que entiendan esto. En Jesucristo hay sanidad. En Jesucristo hay prosperidad, pero la primera prosperidad que Dios busca es nuestra prosperidad espiritual. Por eso que dice el versículo, espero que prospere según tú prosperas espiritualmente. ¿Entiendes? Eh, Dios sana, Dios hace milagros. Dios me ha usado a mí haciendo milagros, pero yo no digo por ahí. Es más, yo no lo que tú lo promociono, luciste. yo lo hago como testimonio porque la Biblia dice que nosotros declaremos las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Esa es la única cosa que Dios pide que nosotros declaremos. Y aparte de la palabra. Porque, por ejemplo, tú me vas a decir, yo declaro esta palabra para ti. Y en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Eso está bien. Porque tú me estás declarando una palabra que viene de la Biblia. No es que está saliendo de ti, viene de Dios porque está escrito. ¿Entiendes? Y según Pablo, cuando dice del don de profecía, es el don de predicar la palabra. Porque cuando si yo te leo, como te estoy leyendo los versículos, yo estoy profetizando, porque estoy hablando, porque ser profeta es hablar de parte de Dios. Y cuando yo leo el versículo, por ejemplo, Es la escritura de Dios. Primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Pero mira el detalle, conforme a su voluntad. Al yo decirte esto, yo te estoy profetizando, porque te estoy hablando de parte de Dios. Por eso dice, prefiero que profetizan a que hablen lengua, porque lengua nadie entiende lo que tú estás diciendo, a menos que haya un intérprete. Entonces tú puedes hablar todas las lenguas que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? Esto es semántica, esto es una manera de expresarte. El usar el yo declaro es como palabras de misticismo y rituales. Entonces, ¿qué pasa? Utilizamos en el nombre de Jesús como una palabra de activación. Como hacen los hechiceros que dicen abracadabra para que se active lo que yo acabo de decir. Pues entonces enseñamos dentro de la iglesia que en vez de enseñarte que cuando la Biblia dice hazlo todo en el nombre de Jesucristo, es que nosotros representamos al reino de Dios. Que nosotros representamos a Dios. Sí, que no es como yo ir allá, eso es mío en el nombre de Jesús. ¿No? Ya lo activé, por decirle en el nombre de Jesús. ¿Qué hacen los satanistas? Los satanistas dicen, yo declaro salud sobre mi vida y no te mencionan el nombre de Jesucristo porque ellos saben a quién le están sirviendo. Ajá. Y ellos saben cómo funciona esto. Porque ellos saben que a fin de cuentas hay un poder que les está dando poder a ellos para hacerlo. Es como cuando se enfermó la muchacha esta bien conocida de las noticias en Puerto Rico. Todo el mundo, yo declaro buena vibra y declaro salud sobre la vida. Fuera cristiano, fuera satanista, fuera ateo, fuera lo que fuera, todo el mundo estaba diciendo la misma palabra. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos nosotros? Mira, la misma Biblia reclama, no me acuerdo el versículo donde está ahora mismo, ustedes no me entienden porque no hablan mi lengua, no hablan mi lenguaje. Entonces te enseñan a hablar el lenguaje del reino, es decir, yo declaro y va a ser hecho. No. El lenguaje del reino es que yo le pido confiadamente a Dios y conforme a su voluntad. Se te da. Exactamente. Conforme a la voluntad de Cristo. ¿Qué pasa? Han tomado unos versículos de la Biblia para justificar que nosotros podemos declarar y va a ser hecho. Por ejemplo, Romanos 4:17 dice muy claro que Dios es quien da la vida a los muertos y Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo he escuchado buenos predicadores caer en el error de decir que nosotros podemos declarar las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo voy a declarar otra luna.
porque yo puedo declarar las cosas que no son. Tenemos una Como luna, si fuese. pues yo quiero una segunda luna. Pues yo voy a declarar una luna para tener dos, porque como yo puedo declarar las cosas que no son, no existe otro satélite para nosotros, pues yo quiero otro satélite para nosotros, otra luna. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando tú vas al versículo y lo desglosa como se supone y haces la exégesis, te vas a dar cuenta que dice que Abraham creyó en Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Ni siquiera un ángel tiene ese poder. Un ángel no se me puede presentar a mí y decir, yo declaro, si eres calvo, yo declaro que tengas pelo de ahora en adelante. Ni un ángel puede hacer eso, solamente Dios. Nosotros no tenemos poder en nuestra boca, no tenemos poder en nuestra lengua. Entonces, mira, cuando yo te digo eso, de que nosotros no tenemos poder en la lengua, vienen y me dicen, no, pero dice en el Proverbio 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Y ahí se justifican de que tú tienes poder en tu lengua. Pero cuando tú vas a los originales y haces una exégesis de ese versículo, están hablando de chisme, están hablando de las calumnias. Sí, que exactamente, que si tú sigues como chismoso, así mismo. Si yo te digo, tú eres un ladrón, te estoy calumniando, tú puedes molestarte. Digo, estamos viviendo en tiempos civilizados, ¿verdad? Pero antes venían y te metían sacaban la espada y te cortaban la oreja por decir. Machete, como a los Entonces, tiempos ¿qué es lo que antes. está diciendo esto? Vas a comer, según tú hables, lo que tú hables es lo que te va a venir. En el sentido de que si yo hablo mal de la gente, si yo calumnio, si yo hablo malas palabras, pues mira, tú vas a, ¿qué tú vas a recibir? Sí, pero y ese es el error que cometemos, ¿verdad? Decimos cometemos que sacamos esta partecita de la Biblia y no ponemos en qué contexto fue que se dijo eso, ¿verdad? Y el contexto es muy importante para tú poder decir algo. Mira, te lo voy a poner de otra forma. El que habla de más se busca la muerte. Eso es lo que significa ese. Y te lo voy a probar por la Biblia. O sea, no lo estoy diciendo por yo decirlo. Más adelante dice, el que guarda su boca y su lengua